Bienvenidos de vuelta. Hoy exploraremos la vida, ejecución y el legado de William Wallace, el héroe escocés representado en la película Braveheart o Corazón Valiente. Wallace nació en Escocia en el siglo XIII y creció con un fuerte sentido de justicia y amor por su tierra natal. Se convirtió en un símbolo de libertad y desafío a la opresión inglesa. La rebelión de Wallace contra el dominio inglés fue alimentada por la captura y ejecución de su amada Marion Bradford y el asesinato del sheriff inglés William Halsey. Utilizó estrategias militares innovadoras, incluida la guerra de guerrillas, para lograr victorias contra el ejército inglés que culminaron en la batalla del puente de Stirling. A pesar de sus valientes esfuerzos, Wallace fue traicionado por Sir John Summertide y capturado y ejecutado en 1305. Su brutal ejecución, en la que fue ahorcado, desmembrado y exhibido su cuerpo, tenía como objetivo desalentar futuras rebeliones. Sin embargo, el legado de Wallace como símbolo del nacionalismo y la resistencia escoceses ha perdurado, inspirando a generaciones a luchar por la independencia. También analizaremos las imprecisiones de la película Braveheart, que a pesar de sus errores sigue siendo un poderoso tributo a Wallace y al pueblo escocés. Su influencia se puede ver en el arte, la literatura y los movimientos de autonomía política en curso en Escocia. La valentía, la búsqueda de la libertad y el liderazgo de Wallace han dejado una marca indeleble en la cultura y la identidad escocesas. Los inicios de un héroe, la creación de William Wallace. William Wallace fue sin duda un hombre que se convirtió en un símbolo de libertad y desafío. Nacido a finales del siglo XIII en Escocia, Wallace creció con un profundo amor por su tierra natal y un fuerte sentido de la justicia. Criado en un periodo de altas tensiones entre Escocia e Inglaterra, fue educado en combate y desarrolló habilidades excepcionales con el arco largo y la espada. La infancia de Wallace también estuvo marcada por historias y leyendas de sus antepasados que lucharon por la libertad de Escocia en épocas anteriores. La invasión de Escocia por Eduardo I de Inglaterra en 1296 sirvió como catalizador para la transformación de Wallace en un héroe nacional. Sus primeros años de vida también se destacaron por un encuentro con soldados ingleses en el que se enfrentó a su opresión, mostrando su espíritu inquebrantable y su desafío a la dominación inglesa. Una llama encendida, el acto desafiante que dio origen a una rebelión. William Wallace mantuvo una relación con Marion Bradford, la hija de un noble escocés. Se dice que su historia de amor, aunque rodeada de misterio, inspiró la determinación de Wallace de luchar por la libertad de Escocia. Desafortunadamente, Marion fue capturada y ejecutada por los ingleses, lo que alimentó aún más el deseo de Wallace de buscar venganza y llevar a su pueblo a la liberación. Wallace vivió un momento crucial en su vida cuando el brutal asesinato del sheriff inglés William Halsey encendió su rebelión contra el dominio inglés. El acto de venganza resonó en muchos escoceses que estaban cansados de vivir bajo la tiranía inglesa, lo que provocó el rápido crecimiento del ejército rebelde de Wallace y una respuesta brutal del rey Eduardo I. A pesar de enfrentarse a fuerzas bien entrenadas y fuertemente armadas, la determinación y el genio militar de Wallace lo convirtió en un oponente formidable. El arte de la rebelión, la maestría de Wallace en guerra y estrategia. William Wallace siempre ingenió innovadoras estrategias militares durante su guerra de guerrillas contra el opresivo gobierno inglés. Wallace mostró una notable adaptabilidad en sus tácticas utilizando su conocimiento del terreno escocés, su comprensión de la estrategia militar y su liderazgo carismático. Logró victorias asombrosas contra el bien organizado y fuertemente armado ejército inglés mediante tácticas de guerra de guerrillas como emboscadas, ataques rápidos e interrupción de las líneas de suministro inglesas. La voluntad de Wallace de aprender de sus errores y adaptar sus estrategias también fue evidente después de una desastrosa derrota en la batalla de Falkirk, donde reconoció la necesidad de una resistencia más unificada y organizada. La batalla del puente de Stirling es un testimonio del genio militar de Wallace y del espíritu indomable del pueblo escocés, ya que cambió el curso de la primera guerra de independencia de Escocia. La estrategia de Wallace de aprovechar el estrecho puente de Stirling y atacar a las desorganizadas fuerzas inglesas mientras cruzaban resultó ser una emboscada devastadora que condujo a una victoria escocesa. Esta batalla mostró no solo la brillantez estratégica de Wallace, sino también su capacidad para explotar las debilidades de su enemigo. El latido del corazón de una nación, el legado perdurable de la Declaración de Arbroath. William Wallace llevó a las fuerzas escocesas a una contundente victoria contra el ejército inglés, a pesar de ser superados en número. Este triunfo elevó el estatus de Wallace como brillante líder militar y defensor de la independencia escocesa. La batalla se convirtió en un punto de inflexión en la lucha escocesa por la libertad y sirvió como un grito de guerra para los escoceses oprimidos, impulsándolos a continuar su lucha contra la opresión inglesa. La Declaración de Arbroath fue un poderoso documento que no solo declaró la independencia de Escocia, sino que también reconoció a Wallace como guardián y defensor del pueblo escocés. Esta declaración enfatizó la soberanía del pueblo e influyó en futuros movimientos democráticos y pensamientos políticos. Su lenguaje apasionado y su llamado a la libertad y la justicia continúan resonando en todo el mundo.
lo que convirtió a Wallace en un precursor de otros documentos influyentes como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. Sombra de traición, la desgarradora historia de la traición y captura de Wallace. La trágica historia de la traición y captura de William Wallace marca un capítulo oscuro en la lucha por la independencia de Escocia. Sir John Sementide, que alguna vez fue un aliado confiable, se volvió contra Wallace, lo que llevó a su captura y ejecución. A pesar de su inquebrantable dedicación a la causa, el destino de Wallace quedó sellado por este acto de traición. En 1305, Wallace fue emboscado y derrotado cerca de Glasgow por las fuerzas de Menteith, lo que provocó su arresto y traslado a Londres. Allí se enfrentó a un juicio sensacionalista y finalmente fue declarado culpable de traición. El 23 de agosto de 1305, Wallace sufrió una ejecución espantosa. Lo ahorcaron, lo desmembraron y lo exhibieron como advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar a la corona inglesa. En la sombra de la corona, el injusto juicio y los cargos políticamente motivados contra William Wallace. Es hora de adentrarnos en el trágico capítulo de la vida de William Wallace, donde enfrentó un juicio y una ejecución brutal. El juicio estaba diseñado para presentarlo como un peligroso rebelde y traidor, y fue humillado públicamente con un desfile por las calles de Londres. Los cargos contra Wallace fueron numerosos y graves, incluidos traición y asesinato, pero el cargo más controvertido fue el de traición, que él negó con vehemencia. El juicio fue parcial, sin representación legal para Wallace y con oportunidades limitadas para su defensa. El veredicto era predecible y Wallace fue condenado a la ejecución en la horca y descuartizamiento. La ejecución fue un espectáculo espantoso diseñado para quebrantar el espíritu del pueblo escocés y desalentar una mayor rebelión contra la autoridad inglesa. A pesar de la brutalidad, la desafiante declaración de Wallace de no deber lealtad al rey sería recordada como un símbolo del espíritu inquebrantable del pueblo escocés. Agonía de un mártir, el macabro final y legado eterno de William Wallace. William Wallace recibió un espantoso y horripilante castigo por su desafío a la corona inglesa. Mientras aún estaba vivo, le abrieron el abdomen, le extrajeron las entrañas y luego le cortaron brutalmente las extremidades del cuerpo. Sus restos fueron exhibidos al público con su cabeza colocada en una pica en el puente de Londres y sus extremidades enviadas a diferentes partes del reino como un recordatorio macabro del destino que aguardaba a quienes se atrevían a desafiar el dominio inglés. A pesar de su trágica y brutal desaparición, el legado de Wallace como símbolo del nacionalismo escocés y de la resistencia contra el dominio inglés ha perdurado a lo largo de los siglos. Su historia se ha transmitido de generación en generación, inspirando a innumerables personas a luchar por la independencia. Desde la literatura hasta el arte, su heroísmo y sacrificio han quedado inmortalizados y su influencia se extiende más allá de la cultura, dando forma a los símbolos y rituales que definen el nacionalismo escocés. Heroísmo cinematográfico, la leyenda de Hollywood de William Wallace en Corazón Valiente. William Wallace, el héroe escocés, fue retratado en la película Braveheart y continúa teniendo una influencia duradera en la cultura y la identidad escocesas. La película, si bien logra dar vida a la leyenda de Wallace, se toma libertades creativas con sus antecedentes, educación y eventos clave. Por ejemplo, la película retrata a Wallace como un plebeyo cuando en realidad nació en la nobleza menor y recibió una educación que lo preparó para el liderazgo. Otras imprecisiones incluyen la descripción de personajes y eventos históricos clave. A pesar de estas discrepancias, Braveheart sigue siendo una película icónica que captura el espíritu y la determinación de Wallace y el pueblo escocés. Sirve como un tributo duradero al hombre que ha inspirado a generaciones de escoceses y de luchadores por la libertad por igual. Desde el arte y la literatura hasta los actuales movimientos de autonomía política, el legado de Wallace se considera un poderoso símbolo de orgullo y perseverancia nacional. Su imagen ha sido inmortalizada en innumerables pinturas, esculturas y obras literarias, capturando la imaginación de artistas y escritores durante generaciones. Más allá del ámbito del arte, la historia de Wallace sirve como un grito de guerra para los movimientos políticos y exige una mayor autonomía dentro del Reino Unido. La memoria de Wallace se mantiene viva a través de eventos conmemorativos anuales como el Día de Wallace y el Festival Lanark Lanimers, donde los escoceses se reúnen para recordar sus sacrificios y su lucha constante por la autodeterminación. La valentía inquebrantable de Wallace, su búsqueda incesante de la libertad y su liderazgo inspirador han dejado una marca indeleble en los corazones y las almas de Escocia, resonando a través de los siglos e inspirando a generaciones de escoceses y luchadores por la libertad por igual.